Hola, mi nombre es Ángela y hoy, junto con mis compañeros del grupo 1, les hablaremos sobre la fresadora universal. Comenzaremos este estudio con una pequeña introducción a la fresadora. Entre las máquinas herramientas, la fresadora se caracteriza por ser una de las máquinas más versátiles, de movimiento circular continuo, destinado al mecanizado de materiales con la ayuda de una herramienta de corte llamada fresa. Con esta máquina podemos realizar operaciones de fresado de superficies de las más variadas formas. Las fresadoras están clasificadas en diferentes modelos. Comenzaremos estudiando lo que es la fresadora horizontal. Es aquella cuya prolongación del husillo principal es paralela a la superficie de la mesa. Cuando el husillo principal es perpendicular a la mesa, como la que vemos en pantalla, se denomina vertical. Además, también está la que estudiaremos en este video a fondo, que es la fresadora universal, que es una máquina que reúne las especificaciones de las anteriores. Esta fresadora tiene dos características especiales: un cabezal universal de doble articulación que le permite la inclinación del eje portafresas para formar un ángulo de 45 grados en ambos sentidos. Ahorita veremos cómo el operario gira a 45 grados primero respecto a la horizontal y luego otros 45 grados sobre la horizontal. Ahora hablaremos acerca de sus partes principales. En primer término tenemos la base, sobre la cual se soporta el resto de la máquina. Es la que vemos en pantalla. En su interior se encuentra el depósito del refrigerante. Lo que vemos en pantalla se le conoce como bastidor o cuerpo de la máquina y es la parte que sirve de sostén a los demás órganos de la fresadora de la mesa. La mesa es la que vemos, es la parte donde se apoyan las piezas que van a ser trabajadas, así como dispositivos de sujeción y accesorios de la máquina. Estas tienen ranuras en T para alojar los tornillos de fijación. También tiene un canal en su contorno para recoger el refrigerante. La mesa se acciona manualmente con volantes a través de un mecanismo de tuerca y tornillo y automáticamente por intermedio de una caja de avances. La consola es la que sostiene la mesa y sus mecanismos de accionamiento. Se desplaza verticalmente sobre las guías frontales del bastidor. Su mecanismo de tornillo telescópico y tuerca fija es accionado manualmente por medio de una manivela. También tiene desplazamiento automático. El carro transversal es la parte de la máquina sobre la cual se desliza y gira la mesa. Está ensamblado a la consola desplazándose ya sea manual o automáticamente por medio de un volante y una palanca respectivamente. La caja de velocidades del Lucio está compuesta por una serie de engranajes que nos permite obtener distintas velocidades según la relación de transmisión que elijamos.
El accionamiento de esta caja será a través de palancas. La caja de avances es también un mecanismo de engranajes que recibe el movimiento directamente del accionamiento principal de la máquina. Allí podemos lograr diferentes velocidades de avances accionando las palancas de acuerdo a las distintas posiciones de la tabla. En la gran mayoría de las fresadoras modernas, esta caja funciona con un motor independiente del accionamiento principal de la máquina de lucío principal. Es una de las partes esenciales de la máquina porque es el soporte del árbol portafresa y el que le permite el movimiento. El lucío recibe el movimiento a través de la caja de velocidades. Otra de las partes importantes es el brazo superior de construcción rígida. Se desliza sobre las guías en forma de cola de Milano que se encuentran en la parte superior del bastidor en el que se colocan los soportes en los cuales va montado el árbol portafresa. Entre los accesorios básicos tenemos los ejes portafresas, que son los que sujetan las fresas y les transmiten el movimiento que viene del husillo. Podríamos clasificarlos en ejes portafresas largos con su respectivo tirante de sujeción para ajustarlo al husillo de la máquina, y ejes portafresas cortos o mandriles. Dentro de estos últimos encontramos los mandriles para fresas con vástago cónico, para fresas con agujero liso, y los mandriles portapiezas para fresas con vástago cilíndrico. Las piezas son fabricadas en juego de diferentes medidas en milímetros y en pulgadas. Por otro lado, tenemos las fresas, que son herramientas de corte conformadas por un cuerpo de revolución en cuyas periferias se hallan los dientes tallados en el material o postillos. Esta puede ser de diferentes formas, tipos y tamaños. Otro accesorio es el aparato divisor, que es un conjunto de accesorios montados sobre la mesa. Su función principal es producir giros controlados en la pieza, obteniendo divisiones exactas. Lo constituyen el cabezal, divisor, el gato y la contrapunta. Otro accesorio es la mesa circular. Es un accesorio que también se monta sobre la mesa y se emplea para realizar ciertos trabajos de división, de graduación de sectores circulares, así como para maquinar piezas según dos o más planos verticales que forman ángulos conocidos. Otro accesorio es el mandril descentrable. El mandril descentrable es un dispositivo usado en la fresadora para la sujeción y el control del desplazamiento de la herramienta de corte, que se utiliza principalmente en las operaciones de alexado. Por último tenemos el aparato mortajador. Es también un accesorio que consta de un cuerpo de hierro fundido montado en el bastidor y acoplado al husillo principal, o acondicionado independientemente por un motor como el que se observa. Es muy útil en la construcción de carreteros, ranuras, engranajes interiores y contornos en general. Recuerde el conocimiento y uso correcto de los accesorios y dispositivos, y los elementos de trabajo forman parte de los requisitos básicos para trabajar con eficiencia en las máquinas de fresar, es decir, las fresadoras.
Ahora hablaremos de cómo funciona en general la fresadora. La versatilidad de la fresadora nos permite realizar trabajos que son imposibles de ejecutar con otras máquinas o herramientas. Esto exige de parte del operario un conocimiento completo del funcionamiento de cada una de las partes que componen la máquina. Veremos cómo funcionan estas partes y las precauciones que se requieren para mantenerlas en buen estado. El primer paso para poner en funcionamiento la fresadora es accionar el interruptor general que permite la llegada de corriente eléctrica a la máquina, cerciorándose antes que los demás interruptores estén en posición de apagado. En el bastidor encontramos el interruptor principal, su accionamiento sensitivo para verificar el giro del lucido principal. Y luego tenemos el inversor de marcha, que determina el sentido de giro del lucido. Por último encontramos el interruptor de la motobomba de refrigeración. Conocidos los controles dispuestos sobre el bastidor, damos entrada de corriente eléctrica a los controles de la máquina. Determinamos el sentido de giro y accionamos el pulsador sensitivo para producir movimientos cortos que permitan la verificación del giro y la correcta posición de las palancas. Hecho esto, damos movimiento continuo al lucido principal accionando el pulsador de marcha. El eje portafresas gira a diferentes revoluciones por minuto de acuerdo a la posición de las palancas de la caja de velocidades. Para accionar estas palancas es necesario que el lucido de la máquina esté en movimiento. Esto se logra accionando el pulsador de parada. Las fresadoras tienen una gama variada de velocidades. En este caso, la caja tiene 12 velocidades distribuidas en 3 círculos, A, B y C, cada uno con 4 velocidades. Por ejemplo, el círculo A tiene 48, 66, 88 y 120 revoluciones por minuto. Con la palanca situada en el centro de los círculos, seleccionamos el número de revoluciones por minuto. Así, para colocar 120 revoluciones por minuto, basta hacer coincidir el punto de referencia de la palanca con el número 120 y como este se encuentra en el círculo A, con la otra palanca seleccionamos dicho círculo. El número de revoluciones por minuto a que debe girar el auxilio de la máquina no es arbitrario, sino que depende de la velocidad de corte definida para cada material y los principales factores que influyen en esta velocidad de trabajo son la calidad del material, de la herramienta y sus dimensiones, el tipo de material que se va a trabajar, el avance y la profundidad de corte de la herramienta, el tipo de montaje del material y de la herramienta, el uso del flujo de corte, es decir, el refrigerante, como la velocidad de corte para cada material está calculada en tablas establecidas de acuerdo a experimentos en laboratorios. El operario necesita calcular el número de revoluciones por minuto a que debe girar la fresa. Este número de revoluciones por minuto es igual a la velocidad de corte multiplicada por la constante de cálculo sobre pi, por el diámetro de la fresa en milímetros, al igual que el número de revoluciones por minuto. En el torneado, también en el fresado, existen tablas para buscar el número de revoluciones a que debe girar la fresa, pero conociendo siempre la velocidad de corte del material a trabajar. Otro conocimiento que se debe tener es el de cómo hacer funcionar la caja de velocidades de avance. Los movimientos de avance automáticos en la fresadora se generan en un mecanismo de engranajes que recibe el movimiento del motor principal o de un motor independiente, como es el caso de las fresadoras modernas. En este conjunto se recibe el nombre de la caja de avances. En ella se obtienen diferentes velocidades de avance, combinando las posiciones de las dos palancas de acuerdo con los diagramas de la tabla. Por ejemplo, si necesitamos colocar un avance de 65 milímetros por minuto, colocamos la primera palanca en posición que nos indica el diagrama de la columna, que está frente al avance escogido. Lo mismo se hace con la segunda palanca, pero de acuerdo al diagrama de la fila, este avance
colocado en la máquina es el del desplazamiento en milímetros por minuto, claro, que hace el material con respecto al punto de corte de la herramienta. Es importante resaltar que al igual que la selección del número de revoluciones por minuto, la velocidad de avance no se obtiene arbitrariamente. Ella es igual al número de dientes de la fresa multiplicado por el avance de cada diente y por el número de revoluciones de la fresa. El avance por diente se consigue en tablas, lo que implica aplicar esta fórmula para obtener el avance a utilizar en la máquina. Como se puede ver, la velocidad de avance depende del número de dientes de la fresa y principalmente del número de revoluciones a que ella debe girar. Es importante también que la profundidad y ancho de corte de la potencia de la máquina, de la forma de la pieza y su fijación, el rendimiento de trabajo en las fresadoras como en cualquier otra máquina herramienta. Depende de la combinación adecuada de las velocidades del husillo, del avance y de la profundidad de corte y los valores adecuados de cada uno de estos factores. Han sido experimentados en laboratorios y consignados en tablas especiales dentro de los textos básicos de las máquinas herramientas. Los avances de la máquina se pueden obtener manual o automáticamente. Para trabajar con avances automáticos es importante mencionar que debemos accionar el interruptor que pone en funcionamiento la caja de avances. Es indispensable para trabajar con los avances automáticos que los tornillos de fijación de la mesa, del carro transversal o de la consola estén desajustados. La mesa tiene un movimiento longitudinal a la derecha y a la izquierda. Este movimiento se logra manualmente por medio de volantes y su avance es controlado con diales automáticamente. Se obtiene accionando esta palanca en el mismo sentido en que queremos desplazar la mesa. La mesa también tiene topes para cesar el movimiento automático, los cuales se pueden graduar de acuerdo a las necesidades de recorrido. Para suspender el movimiento automático, basta volver la palanca a la posición neutra. Movimientos del carro transversal. El carro transversal tiene su movimiento, ya sea hacia la parte frontal del bastidor o en sentido opuesto. Este movimiento se obtiene manualmente si se acciona el volante correspondiente. Un dial o anillo graduado controla su avance. El movimiento automático se logra accionando la palanca que se observa hacia arriba. El carro se desplaza en dirección del bastidor. Para obtener el movimiento contrario, accionamos la palanca hacia abajo. Cuando se desea suspender el movimiento automático, basta volver la palanca a la posición de neutro. Movimientos de la consola. El movimiento vertical de la consola se logra manualmente por medio de una manivela y su avance es controlado por un anillo graduado de mayor presión que los anteriores. Para el movimiento automático se acciona la palanca en la misma dirección en la que se quiere desplazar la consola. El movimiento se suspende de la misma manera que en los casos anteriores. Existe otra palanca para obtener cada uno de los avances aquí descritos, pero en forma rápida. Esta debe ser accionada como complemento a la palanca que activa el avance automático que deseamos acelerar. Ahora hablaremos del montaje de la pieza. El montaje de la pieza en la fresadora se realiza de la misma manera que en otras máquinas de herramientas, es decir, en la prensa directamente sobre la mesa. El montaje se realiza en la mesa que vemos a continuación con ayuda de tornillos y bridas de sujeción en la copa del cabezal divisor o entre copa y punto. Ahora hablaremos de cómo se realiza el montaje de la herramienta. Para montar la fresa en el eje portaherramientas es necesario que la parte cónica del árbol esté correctamente fijada en el husillo de la máquina. Cuidando siempre que las ranuras del eje encajen en la chaveta de arrastre del husillo, que es la pieza que vemos ahí,
y que el tirante de sujeción apriete al eje en forma adecuada, que es lo que él está realizando ahorita. Si se trata, por ejemplo, de montar una herramienta en el eje portafresa largo, colocamos en él un primer soporte debidamente limpio y lubricado. Luego aflojamos la tuerca del eje con el fin de retirar los anillos separadores para colocar la fresa en el sitio necesario. Al momento de introducir la fresa en el eje cilíndrico, cuide que la orientación de los dientes corresponda al sentido de corte que se haya previsto. Esos son los dientes que debemos tener cuidado de que estén de manera correcta. Introducimos la fresa y posteriormente se coloca una cuña que une al eje con la fresa para facilitar su arrastre, pero para efectos de la formación profesional en ocasiones se omite por normas de seguridad. Luego se introducen los anillos que habíamos retirado, que son los anillos separadores, el anillo soporte, que también habíamos retirado, y por último colocamos la tuerca del extremo del eje, montamos el segundo soporte, que es el que le está colocando ahorita, y ya pues procedemos a lo que es ajustar todas las tuercas debidamente para comenzar con el mecanizado. Para montar una fresa de vástago cilíndrico, que es la que vemos en pantalla, en el eje portapinzas seleccionamos este de acuerdo con el diámetro de la herramienta. Colocamos el portapinzas en el husillo, que es el que vemos en pantalla, o en el husillo del cabezal universal o vertical, dependiendo de qué cabezal estemos utilizando. Siempre debemos verificar que el cono coincida con el de la máquina y que el acoplamiento de conos se refuerce con el tirante de sujeción. Para montar la fresa seleccionamos la boquilla o pinza, desmontamos la tuerca del portapinzas y colocamos esta pinza junto con la fresa. Después montamos nuevamente todo el conjunto en el portapinzas y por último ajustamos la tuerca con una llave. Ahora procederemos a hablar acerca de las operaciones. La primera operación es el planeado. El planeado consiste en dejar la superficie plana de uno o de cualquier brote no deseado. Esto con el fin de que el material no quede imperfecto. Ahí se va mostrando en la imagen cómo quedaría la pieza realizando el planeado y cuál es el movimiento que se realiza. El segundo movimiento que tenemos, o la segunda operación, es el fresado en escuadra, que consiste en dejar escalones perpendiculares en la pieza que se mecaniza. Para ello se utilizan plaquitas cuadradas situadas en el porta herramientas. El ranurado recto se utiliza para hacer ranuras rectas y para hacer esta operación se utilizan prestadoras cilíndricas con la anchura total de la ranura. Ahí vemos en la imagen cómo se va realizando el ranurado recto. Luego tenemos el ranurado en forma. Para este se utilizan fresas que pueden tener formas de T, semicírculo, cola de Milán u otras. Vamos viendo a continuación cómo va trabajando la fresa. Luego tenemos el ranurado de chaveteros. Para este se utilizan fresas cilíndricas con mango en las que se puede avanzar al corte tanto en dirección perpendicular a su eje como paralela a este. Ahí podemos observar cómo se realiza un chavatero. Luego tenemos lo que es el fresado de rosca.
Para hacer el fresado de rosca se requiere una fresadora capaz de realizar la interpolación helicoidal simultánea en 2 grados de libertad. La interpolación no es nada más que la rotación de la pieza respecto al eje de hélice de la rosca y la traslación de la pieza. Ahí podemos ver debajo de la marca de agua cómo se está realizando el roscado. Y eso sería todo por nuestro grupo el día de hoy.